hizo fue arrepentirse de sus pecados. Decir, yo era uno antes, ahora voy a ser alguien diferente. Yo antes, por ejemplo, yo antes era un borracho, ahora voy a cambiar eso porque a Dios no le agrada. Yo antes era de pronto una persona que le pegaba a mi esposa, ahora yo le traigo flores a mi esposa. Yo de pronto era una persona que criticaba, ahora yo ya no critico. El de las flores me entendió. Yo predico con todos ustedes. Yo antes de pronto sí era una persona que juzgaba a los demás, pero ahora yo antes de hablar o de decir algo, yo pienso primero. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento. ¿Qué hay en tu vida que tú hoy dices, tengo que arrepentirme de eso? Y arrepentirme no es venir y hacer la oración de fe. Ponga cuidado a esto, mi hermano. No es venir a hacer la oración de fe. La oración de fe es un paso lindo, claro. Es un paso inicial. Pero la oración de fe no tiene efecto hasta que la persona realmente no tome decisiones. Y muchos creen que por pasar al frente y hacer una oración ya son salvos cuando realmente no se han arrepentido. El secreto de ser salvo es realmente arrepentirse de sus pecados. Y una muestra de arrepentimiento, ¿cuál es? Bautícese cada uno de vosotros. El bautismo es una señal de arrepentimiento, porque cuando yo me bautizo es una señal de que yo he tomado decisiones, de que yo he tenido cambios importantes en mi vida para poder bajar a las aguas. Es un acto de arrepentimiento, y esa era la iglesia del primer siglo. También en el capítulo 5, versículo 9 al 11, no sé si lo tenemos, ¿sí? 5 del 9 al 11 dice: y Pedro le dijo, miren esto. Ya les cuento la historia, algunos la saben, para los que no ya la cuento. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron. Miren, quizá uno dice, bueno, no era tan grave, pero Dios tenía que poner unos parámetros importantes en su primera iglesia. Cuando el Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios pone unos parámetros duros. ¿Por qué? Porque era un pueblo que acababa de salir de Egipto y tenía que aprender, y usted y yo sabemos que a veces nos toca aprender golpeándonos, cayéndonos, etcétera. Y Dios tuvo que poner parámetros duros a Israel para que aprendiera. Cuando la iglesia arrancó, Dios permitió una señal importante para que la iglesia tuviera temor y para que supiera que eso no se hacía, que eso no era correcto. ¿Qué fue lo que pasó? Dos personajes, una parejita de esposos, mintieron acerca de un asunto, porque en aquella época, ya hablaremos de eso, había tanto amor por la gente que ellos incluso vendían todo lo que tenían y se ayudaban entre todos. No existía el egoísmo. Ya voy a entrar a ese punto. No para que usted venda su casa, ni mucho menos, sino voy a entrar a ese punto del por qué lo hacían y cómo nosotros hoy podemos no ser egoístas en nuestra vida. Pero ellos mienten acerca de un asunto y Pedro le dice: ¿por qué has tentado al Señor? ¿Por qué mientes? No me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia mentimos sobre algunas cosas, y mentimos y pensamos que mentir es normal, pero cuando hay temor de Dios, uno sabe que tiene que ser transparente y tiene que ser íntegro. Que si uno se equivoca hay que reconocerlo. Lo mejor que hubiera podido hacer esa pareja: sabes, Pedro, yo me equivoqué en lo que dije, pido perdón y había misericordia para ellos. Pero aunque Pedro quizá preguntó y averiguó, ellos insistieron en su mentira. Y en ese momento, como señal para la iglesia, dice la Biblia que aquel hombre cayó muerto. No, Pedro no lo mató. Pedro ya había dejado la espada, él ya había renunciado a la navaja. Él ya había renunciado a eso. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él y cayó muerto. O sea, fue un juicio de Dios directo. Y llegó la esposa a las 3 horas después. Algún día le preguntan, ¿cuál es la mujer que duró menos tiempo viuda en la Biblia? Usted va a decir Zafira. 3 horas duró viuda. ¿Por qué? Porque a las 3 horas llegó y también cayó muerta. ¿Por qué? Porque mintió. Ahora, esto no iba a ser una regla de aquí en adelante, fue una señal que Dios quiso poner. ¿Por qué digo que no fue una regla? Porque en otra ocasión hubo un hombre, se me escapa el nombre, si alguien de pronto se acordará, Simón el mago, que llegó ante Pedro y le dijo: ¿cómo hago para obtener ese poder que ustedes tienen?
¿qué hago yo para sanar los enfermos, para echar fuera demonios? Y les ofreció dinero a Pedro y a los apóstoles para obtener ese poder. Escuche esto, el poder de Dios no se compra. Nunca piense usted que usted puede comprar un milagro. Si a usted le venden un milagro, salga corriendo de ahí porque es una secta. Si a usted le venden unción, salga de ahí porque es una secta. Si yo pongo aquí un negocio, un emprendimiento pastoral de aceite ungido a la venta, hermano, salga corriendo porque el poder de Dios no se vende. ¿Sí me explico? Es que no, amor, ¿sabes que vamos a salir de la crisis? Vamos a vender aceite ungido. Vamos a vender la piedrita del Gólgota para que la gente... No, eso es puro negocio. El poder de Dios no se compra. No se compra, amén. Porque si no, vámonos para Israel, nos traemos unas piedritas, hacemos unos collares bien lindos y decimos: si usted compra este collar, le aseguro que el cáncer se le va. Cómprelo ahora mismo al número. No, el poder de Dios no se compra. ¿Estamos de acuerdo acá? Usted no puede decir: yo voy a pactar con Dios tanto dinero para recibir un milagro. No compre a Dios. Si usted quiere ofrendar algo, hágalo de corazón, pero no para recibir un milagro. No, y si alguien le dice a usted: pague tanto y recibe un milagro, salga corriendo porque eso no es bíblico. Simón, perdón, hago ese paréntesis porque es importante. Simón el mago viene ante Pedro y le dice: ¿cuánto vale? Dígame cuánto vale, yo tengo plata, yo quiero hacer milagros. Pedro lo mira y en ese momento viene un juicio de Dios y uno pensaría que si ellos murieron por eso, pero es que se va derechito al infierno, porque, o sea, pues, viendo la comparación de situaciones, ¿no? Porque es que está haciendo algo gravísimo, pero no, en este caso, porque eso no iba a ser una regla, o sea, y Dios ahí lo muestra. Pedro dijo: ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? Quizás Pedro pensó y dijo: también cae, pero no, Dios en este caso no actuó de esa manera. Dice que el hombre quedó ciego y vivió y se arrepintió. El hombre se arrepintió. Dios practicó misericordia con él. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando a la primera iglesia a tener temor de Dios. Y eso es algo que hoy día se ha perdido. ¿Por qué? Porque ya la gente juega con Dios. Ya es normal pasar, no sé, aquí al frente, hacer un compromiso con Dios, prometerle 1000 cosas y luego salir y jugar y jugar y jugar. Y no es de una sola vez, se vuelve un remordimiento. Eso es falta de temor a Dios. Hoy día estamos viviendo, la iglesia de hoy está viviendo desafortunadamente un evangelio light. ¿Por qué? Porque no hay respeto por Dios, porque no hay respeto por su obra, porque no hay respeto por su palabra. Hay personas que toman la palabra de Dios como si fuera cualquier cosa. La palabra de Dios es vida y es autoridad. Es la palabra de Dios, no es la palabra de un pastor, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que respetarla, hay que honrarla. Mis amados hermanos, si no debemos caer en el fanatismo y en la religiosidad, sí debemos no perder el temor a Dios. No podemos perderlo, mis amados hermanos, porque el día que perdamos el temor a Dios, ya ahí el enemigo nos ganó. Ya ahí el enemigo nos ganó. Entonces, ¿qué característica tenía esta iglesia y por qué arrancamos desde ahí? Porque con base en ese temor a Dios, todo lo demás fue más fácil. Si usted tiene temor de Dios, todo lo demás en su vida va a ser bueno, va a ser diferente, porque ante cualquier cosa usted sabe que Dios le está mirando, usted sabe que Dios también tiene una opinión al respecto. Usted busca primeramente el consejo y la voluntad de Dios antes de tomar decisiones, antes de involucrarse en cosas que no se deben involucrar. ¿Por qué? Por el temor a Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué más tenía esta iglesia? Diga conmigo: esta iglesia se gozaba en la tribulación, se alegraba. O sea, esta iglesia, miren mis hermanos, es impresionante, es que es impresionante. Esta iglesia perseguida, torturada en los coliseos, no andaban diciendo: nadie me quiere, todo, nada. Ellos no se la pasaban diciendo eso, porque eran rechazados por la sociedad, eran calumniados. Miren, cuentan, porque hay escritos de filósofos o de pensadores romanos de esa época, que decían que habían chismes sobre la iglesia, de que la iglesia se reunía era a comerse un bebé. ¿Por qué? Porque decían: el bebé que nació en el pesebre, y decían que comían la carne y bebían la sangre de Cristo. Entonces esta gente se inventó que para poder ingresar al cristianismo tenía que sacrificarse un bebé, comer la carne, beberse la sangre, y como todos estaban implicados, nadie decía la verdad. Pero como otros decían que eran hermanos, incluso le decían a su esposa, de su esposo: mi hermano, muchos dijeron:
allá entre todos, porque allá todos son hermanos, y decían que los cristianos se reunían a tener actos sexuales ilícitos porque todos eran supuestamente hermanos. Y como ellos les llamaban fiestas de amor, las fiestas que se reunían en la iglesia y compartían de comer, decían, y esas fiestas de amor, y le cuento, esos eran los chismes que habían contra la iglesia. Imagínense, no eran chismes cualquiera, eran unas acusaciones gravísimas, gravísimas. Y aparte de eso, los mataban y los torturaban. Entonces, ante una situación de esa, pues cualquier persona, humanamente hablando, pues se va a sentir mal, se va a sentir rechazado, se va a sentir afligido, se va a sentir que nadie lo quiere, que todo lo ve, que es una lombriz, una longaniza, no sirve para nada. Se sentiría así. Pero ¿cómo se sentía esta iglesia? Ya le cuento, mire lo que dice Hechos capítulo 5, verso 40-42. Hechos 5, 40 al 42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Qué hicieron con los apóstoles? Miren, ¿quién aquí quiere ser azotado en su espalda? No, nadie, ¿cierto? No es algo chévere. Nadie aquí va a pagar, ay, vengo yo para que me azoten. No, nadie va a pagar por eso. Es algo que no es chévere, o sea, es un castigo horrible, y más en esa época. Y además les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. O sea, los amenazaron. Si usted, pastor, si usted, cristiano, vuelve a predicar, lo vuelvo a traer acá y lo mato. O sea, estaban amenazados. Y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, aburridos, frustrados, y se quejaron con los demás apóstoles diciendo: hasta aquí llego, estoy aburrido. No dice eso. ¿Qué dice entonces? Gozo. ¿Cómo salieron de allá? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Miren, hermano, preste atención a esto. Ellos no salieron diciendo: ya no aguanto más. No, ellos dijeron: y la próxima, pues que me peguen más duro, porque voy a seguir predicando. Imagínense el talante que tenían, la fuerza interior que tenían. No le tenían miedo a nada, y al contrario veían en la tribulación una oportunidad para decir: he sido escogido por Dios. Miren esto, y es que me llega hasta la mente. Algunos dicen: yo creo que Dios no cuida de mí, yo creo que Dios se olvidó de mí porque estoy pasando unas tribulaciones muy grandes. Es lo que uno piensa. Ellos pensaban diferente. Entre más tribulación pasaran, decían: soy un elegido de Dios. O sea, ellos veían la tribulación como una señal de ser un pueblo escogido por Dios. No lo veían como una señal de abandono. Hoy día nos pasa algo y Dios me abandonó, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, Dios esto, Dios lo otro. Ellos no, ellos decían: estoy pasando crisis, eso muestra que Dios me ha llamado. Imagínense el chip diferente que ellos tenían. Dice que en lugar de salir, dice, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer. Es decir, que el padecer para ellos era un sentido de dignificación. Y aquí no estaban haciendo alusión al martirio ni al dolor, que sí llegó a pasar tiempo después. Hubo gente que sí hizo alusión al martirio, como si el martirio fuera completamente la voluntad de Dios, y se entregaban a ser martirizados, pero ya no porque fuera la voluntad de Dios, sino porque ellos querían que los mataran. O sea, eso tampoco ya es un extremo, ¿cierto? Que hubo sectas que se llamaban los latigantes, que se llamaban los mártires, que ellos lo que hacían era latigarse, pegarse, porque ellos sentían que entre más martirio hubiera, pues más poder de ellos había. Pero eso era un martirio impuesto por ellos mismos. El martirio que venía era un martirio que ellos no podían controlar, y ahí entendían que entonces era dignificación para ellos porque estaban sufriendo por causa del nombre de Cristo. Jesús dijo: si a mí me persiguieron, si a mí me crucificaron, con ustedes también. Jesús no les dijo: ustedes van a entrar aquí y todo light. Jesús les dijo: acá va a ser duro a veces. El camino es estrecho, el que lleva a la salvación. Y ellos lo entendieron. Y entonces, como lo entendieron, lo interiorizaron, lo aceptaron. Cuando sufrían por causa de Cristo, es diferente sufrir por causa de Cristo. Hay tribulaciones que vienen por su culpa y por mi culpa. No meta a Cristo ahí. No, es que la policía me cogió, estoy pasando una tribulación. ¿Y por qué lo cogió? Por estar robando. Eso es su culpa. Pero gloria a Dios por padecer por causa del nombre de Cristo. ¿Qué? Usted no está padeciendo por causa del nombre de Cristo, usted está padeciendo por sus malas. Es diferente, ¿sí? No mal, porque ahorita ya todos van a pensar que cualquier crisis que le venga, todo es por causa de Cristo. No, hay cosas que es por su culpa y hay que aceptarlas, ¿sí?
Es que estoy pasando una crisis porque mi esposa me dejó. ¿Por qué la dejó? No, porque gloria a Dios la engañé y pues sí, entonces me dejó. No, ¿sí me explico? No, o sea, no meta a Cristo ahí. Jesús no tiene nada que ver con eso. ¿Dónde es? Cuando yo haciendo las cosas bien, haciendo las cosas correctas, amando a Dios y viene la crisis, ahí sí vale decir, es por causa del nombre de Cristo. Que usted diga, yo estoy yendo a la iglesia y me está tocando duro la vida, la situación, estoy amando a Dios, pero se está viniendo en contra. Cuando es por causa de algo bueno, ahí sí hay gozo, porque ahí Dios sí está de acuerdo, ahí Dios te está cuidando y ahí, dice Pedro, ahí hay recompensa. Ahí, cuando tú sufres por causa de padecer por lo bueno, ahí sí hay recompensa, porque digo, pero si padeces por hacer lo malo, ¿qué recompensa tenéis? Al contrario, te lo mereces. Pero si padeces por causa de hacer lo bueno, hay recompensa. Entonces ellos estaban haciendo algo bueno y por tanto salieron como alegres, felices. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Estaban tan felices que no querían salir de la iglesia. Tan felices que no querían dejarse reunir entre ellos no para chismear ni para hablar no, era para hablar de la palabra, para compartir, para cantar, para alegrarse. Ellos estaban felices. ¿Saben por qué estaban felices? Porque Jesús, el Hijo de Dios, los había escogido aún sin ellos ser judíos, porque muchos de ellos eran gentiles también, o bueno, empezaron a ser gentiles tiempo después. Mis amados hermanos, para ellos era un privilegio ser parte del ejército de Dios, y eso a ellos les alegraba demasiado. Decían, yo antes era un pecador, pero Cristo me perdonó. Yo antes tenía esta situación, pero Jesús me cambió. Y esa alegría, ese gozo les llevaba a no querer salir de la iglesia, a no querer salir de las casas, hablando y predicando a Cristo, enseñando a Jesucristo. Ellos estaban felices, mis amados hermanos, independiente de la tribulación que tú tengas. Si tienes a Cristo, alégrate, mi hermano. Alégrate, sé feliz, aún con la crisis, sé feliz. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Ahora, ¿qué más tenía esta iglesia? Diga conmigo, esta iglesia era comprometida. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Hechos 2, del 41 al 42. Y dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Ellos recibieron la palabra y acto seguido ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque eran comprometidos. Yo recibí una palabra y yo voy a tomar el paso de fe, de bautizarme. Y se añadieron aquel día ¿cuántos? Como 3,000 personas y perseveraban. Presta atención a esa palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las perseveraban. O sea, pasaba el tiempo y ellos seguían en la doctrina de Cristo, ellos seguían en la comunión unos con otros, ellos seguían en el partimiento del pan y en las oraciones, ellos seguían siendo cristianos aunque pasaran los años, aunque pasara el tiempo, aunque pasara todo, ellos seguían perseverando porque eran ¿qué? Comprometidos. ¿Saben lo difícil que hoy en el mundo es encontrar a alguien comprometido? ¿Saben lo difícil que muchas veces es recomendar a alguien a un trabajo porque no es comprometido? ¿Saben lo difícil que es confiar en alguien porque no es comprometido? ¿Saben lo difícil que es creerle a la palabra de una persona porque no tiene palabra? Pero eso aquí no pasa. Acá todos dicen algo y así es. Dice la palabra de Dios que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ni siquiera hay necesidad de prometer. Es que yo le juro, el que jura y jura a veces ni cumple. Qué lindo cuando uno se encuentra con personas, y si uno es una de ellas y hay que trabajar por eso, de que si uno dice sí, sí, lindo, hermoso, o cuando es no, que uno sabe, no, es que o sea, que puedan decir, no, esa persona había dicho que sí, ese llega, porque no lo conocemos. Si no ha llegado es porque algo pasó, ¿cierto? Pero cuando uno sabe que esa persona dice que sí, pero a veces es no, ¿quién sabe si llegue la verdad? Es más, ya uno hasta desconfía cuando le dicen que sí a uno, porque faltando 2, un día, media hora, hermanito, pero eso no pasa acá. Es que si le contara, hermanito. Bueno, puede pasar una vez, pero cuando se vuelve algo repetitivo, uno ya dice, a esa persona le hace falta compromiso. Y esto no solamente radica en la iglesia, también afuera. Mis amados hermanos, hay que ser comprometidos. Amén. Comprometidos. Decía un cura, vea, para que vean, no es que yo escuche curas, pero decía un sacerdote.
Decía una vez él, es que se me escapan los ejemplos que él dio, pero dijo, dijo lo siguiente, dijo, no sea una mamá huevo, dijo él. ¿Y qué es una mamá huevo? Que se muestra fuerte, ¿no? Porque pues el huevo romper es muy difícil. Pero luego de que le hacen así, el huevo se rompe. Y al final dice, hay mamás que son mamás huevo y papás que son papás huevo. ¿Qué quieres decir? Papá, ¿puedo ir a tal lugar? No, no, porque tú la vez pasada te portaste mal. Ay, mamá, pero que no, pero mamá, y lo está rompiendo y ¡pum! Y lo abrió, bueno, está bien, vaya. Mamá huevo. ¿Sí me explico? Entonces, usted y yo seamos personas de palabra. Antes, ¿cómo eran los contratos? Hoy día toca hacerle firmar hasta a la abuelita porque no confía uno en la gente. Dicen, no, vea, yo necesito que firme usted, su mamá, su papá, y si su abuelita está enterrada, la hacemos firmar. Porque no se confía en la gente. Por eso hoy día prestar dinero es muy difícil. ¿Por qué? Porque se ha perdido la esencia de la palabra. Qué lindo es la palabra, qué lindo son esas generaciones que era palabra, hombres de palabra. Perdón, coloco el ejemplo así, quería echarlo harto con mi abuelito. Decía, si el culto era a 3 horas y ellos decían que iban, ¿qué creen que pasaba? Iban. Así lloviera, así hubiese trocha, ¿cierto, abuelo? Con las botas pantaneras y llegaban. ¿Por qué? Porque había palabra. Hoy día la iglesia queda 15 minutos, dice voy y no llega. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó? Que esa iglesia sí era una iglesia comprometida. Y ante personas comprometidas se puede hacer grandes cosas. Mire, es mejor 2 o 3 comprometidos que 100 que son inestables. Es mejor trabajar con 2 personas, una persona comprometida hasta el final, que con 5 o 10 que lo adulen a usted y no cumplen nada. Hace más usted con una persona comprometida que con 10 descomprometidos. Amén. Sea usted y yo del grupo de los comprometidos. Qué lindo que a usted lo conozcan como ese tiene palabra, tiene carácter. Así era esa iglesia, una iglesia que perseveraba y que no se dejaba distraer de lo que ya se había comprometido. Pero un cuarto, diga conmigo, esta iglesia estaba unida. Estaba unida. Dice Hechos 2 del 43 al 47. Hechos 2 del 43 al 47 dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban como juntos y tenían que en común todas las cosas. Miren, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hoy día hacer esto, no. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha secta, hay mucha corrupción. Hoy día hacer esto es un peligro. No, yo no puedo decirle a usted, vaya y venda su casa, hermanito, que aquí varios tenemos necesidad. Al rato me compro yo una casa y ahí estaba la necesidad. No, o sea, no, hoy día no podemos hacer eso, ¿sí? Pero ¿qué sí se ve que había en esa iglesia? Una conciencia de unidad entre todos. Es decir, si alguien estaba pasando necesidad, ¿qué creen que pasaba? Todos se dolían, porque eran un cuerpo. La Biblia dice que si una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo se duele. Si alguien de la iglesia estaba mal, todos se sentían mal y iban y lo ayudaban. Si alguien no tenía para comer, todos reunían y le llevaban de comer. Si alguien estaba pasando una situación sentimental, emocional difícil, iban y oraban por él y le acompañaban en su proceso. ¿Por qué? Porque había un sentido de unidad, había un sentido de sencillez, de humildad, de no creerse en nadie más que otro, independiente de su posición de estudio, de ministerial. Todos se veían con sencillez de corazón. Todos veían a los demás como sus hermanos, como su par. Mejor dicho, era algo tan hermoso que el hecho de que si a usted le pasaba algo, usted sabía que tenía buenos amigos que le iban a respaldar, que le iban a acompañar. Yo le decía esta mañana a unas personas, yo le decía, si se metían con usted, se metían con la iglesia, porque es que era algo tan lindo esa unidad que había entre ellos, que por eso la gente los miraba y decía, yo quiero ser parte de ellos. Porque yo los veo unidos, yo los veo cómo se aman. Dice un teólogo del primer siglo, dijo, mirad cómo se aman. Decía la gente, mirad cómo se aman.
¿Por qué? Porque se veía ese respaldo, que si de pronto venían hacia usted, le decían algo, usted respaldaba a su gente, era su familia, era su sangre, era la sangre de Cristo que fluía entre todos. Y una iglesia unida es una iglesia fuerte, una familia unida es una familia fuerte, mis amados hermanos. Por eso hay que trabajar por familias fuertes, unidas, que se amen, que si van a tener problemas, claro, hermano, en la iglesia también van a haber problemas, claro, pero cuando uno busca la unidad, eso es maravilloso, salimos adelante, progresamos, porque lo que podíamos hacer dos, si lo hacemos entre tres, lo sacamos más rápido. ¿Sí me explico? La unidad hace la fuerza. Y por eso ahí venía el primer nombre de la fundación, es que unidos somos más fuertes. Y es la verdad, unidos somos más fuertes. El versículo, capítulo 4, versículo 32, ¿qué dice? Hechos 4:32. Bueno, pero 4:34, 35, listo. Sí, perdóname. 4:34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio, lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Mis hermanos, miren la labor social que ellos hacían, y era una labor de donación para ayudar al prójimo, no para ayudar a una persona o a un pastor, no, era para ayudar a la comunidad, ayudar. Se quitaban el bocado de la boca para darle al otro. Y eso me lleva al segundo punto. Diga conmigo, esa iglesia amaba a las personas. Y amaba a las personas, si tienes ahí, porfa, Hechos 2:45. Ya lo leímos, perdón, no, ya leímos esa parte. De estaba unida y amaba a las personas, tienen el mismo, ahí encontramos esas dos partes. La iglesia de Cristo se debe caracterizar por amar a la gente, por amarla. Y no solamente a los que están ahí acá, sino también los que están afuera. Nosotros tenemos que caracterizarnos por amar a las personas. Y el amor de Cristo es tan grande que no requería que nosotros hubiésemos ya nacido y conocernos o saber quiénes éramos o quiénes íbamos a ser para Él amarnos. Él decidió amarnos primero y antes de que yo naciera. Porque el amor de Dios es incondicional, no tiene una condición para amar. El amor genuino, el amor que viene de parte de Dios es un amor desinteresado, es un amor incondicional, es un amor que uno dice, mire, hermanito, hermanita, o incluso a las personas de afuera. Yo sé que comete errores, yo sé, pero yo tengo un amor genuino hacia esa persona y deseo que le vaya bien, deseo que progrese en su vida, deseo que le vaya bien. Eso es muy lindo, así esa persona aparentemente sea su enemigo. Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Mi amado hermano, Jesús dijo, si ustedes aman a los que aman, ¿qué así no hacen todos? Mas si amáis a los que os aborrecen, ahí sí hay recompensa de Dios. La iglesia se debe caracterizar por el amor, no por la crítica y por el juicio. Pero hoy día, tristemente, la mayoría de cristianos se conocen porque son supremamente criticadores. Vaya usted a la red social, ¿quiénes son los más peliones que mandan al infierno a la gente? ¿No son los cristianos? Vea, hay gente de verdad, gente que no es cristiana, que dice, deberías buscar un psicólogo. Y se supone que él es cristiano y que él debería dar ejemplo. Pero hay gente que vea, yo sé que no estamos de acuerdo con muchas cosas, con cosas que hacen la gente de afuera, sí. Pero usted no puede ponerse ahí a meterse, no sé, al canal de Karol G y decirle, Karol G, si usted se arrepiente se va a ir al infierno, hija del diablo, hija yo no qué, apóstata, y al final, y Dios te bendiga, la invito a mi iglesia, porque estos regresos al hogar son santos. Dígame, ¿a quién le da ganas de ir a una iglesia así? O al vecino que está echándole, mejor dicho, el infierno a todos los vecinos, ¿cierto? Solo le hace falta tirar Biblias que vaya pasando y se la tira para que le caiga en la cabeza. Y hay gente que dice, así como tiene la falda de larga, tiene la lengua de larga. Y con esto no estoy diciendo que se pongan una minifalda, no se trata de faldas. Así como tiene la corbata, es la lengua. Claro que también hay hombres rechismosos. Dígame qué ejemplo estamos dando afuera. ¿Usted cree que la gente se va a querer acercar a una iglesia así? Dios dice, amen a los demás, que la persona con la que los vecinos puedan decir, si de alguien podemos confiar,
o si de alguien sabemos que es una persona íntegra, que no está juzgando, que a veces le ayuda a uno cuando ve que hay una necesidad entre vecinos, es el cristiano. ¿Saben qué van a decir? ¿A qué iglesia estará yendo? ¿A dónde estará? ¿Qué le estarán enseñando a ese cristiano? Y no nos lo ganamos por estar dándole Biblia, eso nos lo ganamos con el testimonio. Yo hoy les pido, iglesia, regreso al hogar, den testimonio allá afuera, amen a la gente, hagan lo que puedan hacer por las personas que les rodean, en su trabajo, en su estudio, en su vecindario, en su casa, si tiene hermanos, si tiene familia. Yo sé que no nos podemos comprometer a ayudar a todo el mundo, pero algo podemos hacer, una palabra de ánimo, un abrazo, algo podemos hacer, mi amado hermano. Seamos de testimonio porque Dios nos mandó a amar a las personas. ¿Y por qué creen que la iglesia impactó al mundo? Porque amaba a la gente. Sí, amaba a la gente. La iglesia se preocupó de hacer fundaciones y hospitales. ¿Por qué? Porque amaba a la gente. Y no ponían el hospital, aquí solo entran cristianos. No, allá ponían, aquí entran los enfermos. Y yo les he contado no es un chiste, es una realidad de la iglesia que tenía en el aviso. Aquí no pueden entrar tatuados, ni con piercing, ni con minifaldas. Aquí solamente con corbata, con falda, los demás no pueden ingresar. Entonces dijo un pastor, entonces me dio ganas de poner una iglesia al frente y poner todos los que no pueden entrar al frente, entren acá. ¿Por qué? Porque no se trata de yo criticar a la gente, se trata de amarlos y ayudarlos a cambiar. Yo no puedo cambiar a la gente regañándolos o diciéndoles que usted se va al infierno. Yo no los puedo cambiar así. ¿Los puedo infundir miedo? Sí. ¿Y pueden cambiar por miedo? Sí. Pero voy a crear gente que tiene un dolor y una frustración en su corazón que el día de mañana va a salir a la luz y va a empezar a odiar a Dios y a la iglesia. Tenemos que ayudar a la gente en su proceso y tenerle paciencia. Yo sé que a veces toca mucha paciencia, pero hay que tener paciencia y ayudarle. Si aquí llega alguien que se siente rechazado, aquí de pronto si no vamos a aceptar algunas cosas que de pronto tú dices que yo quiero que me acepten en ser predicador con ciertas cosas, de pronto no podemos, pero eso no quiere decir que te vamos a rechazar, te vamos a ayudar, porque para eso estamos, para eso está la iglesia, para ser sal y luz en el mundo. Amén, amén. No, pero no sal en la llaga, no, sal de verdad, no. Sí, porque es que a mí me mandaron a hacer sal y le gusta meterle sal a la llaga. Y termino con estos dos, que las voy a juntar ahí. Diga conmigo, esta iglesia era poderosa. Y leamos rápidamente el versículo, que es Hechos 3 del 6 al 9. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Wow, mire, una iglesia con poder de Dios. Pero también dice en el versículo capítulo 4 versículo 33, capítulo 4 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dios también nos ha dado la autoridad como cristianos de orar por los enfermos, y los enfermos se pueden sanar. Dios nos ha dado la autoridad para orar por aquel que está decaído y Dios lo puede levantar. Mi amado hermano, la iglesia del primer siglo era una iglesia poderosa porque en el último punto era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo. Wow, esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y una iglesia que tiene el Espíritu Santo es una iglesia con poder de Dios, con presencia de Dios. Una iglesia donde las cosas suceden por la oración. Es porque es una iglesia que está llena del Espíritu de Dios. Y usted tiene que proponerse en su corazón, decirle: Dios, lléname de tu Espíritu, lléname de tu presencia, que mis oraciones tengan validez cuando yo las haga. Señor, que si yo en algún momento tengo que ayudar a alguien y de pronto darle un consejo y de pronto hacer una oración por él, la persona pueda sentir que Dios hizo algo en la vida de esa persona. A nosotros, ¿saben qué nos diferencia de las religiones? El poder de Dios, porque religiones hay muchas, pero llenas del poder de Dios, muy pocas. Así que nosotros tenemos que retarnos de ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia poderosa. ¿Para qué? Para impactar el mundo de forma correcta. Ahora le hago una pregunta: ante una iglesia con estas características, ¿será que puede impactar el mundo? Amén. ¿Qué hay que hacer? Buscar, volver a esa esencia. Yo le invito a que por un momento usted se ponga de pie, el tiempo se nos pasa volando, y vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a hacer una oración a Dios para pedirle que nos ayude a hacer esa iglesia que trastorna el mundo, a hacer esa iglesia llena del poder de Dios.
a ser una iglesia unida, a ser una iglesia que se goza en la tribulación, a ser una iglesia que teme a Dios, a ser una iglesia comprometida. Y yo quiero que tomemos unos minuticos ahí donde tú estás y vamos a orar por eso. Padre, en esta mañana yo te quiero dar gracias. Gracias, amado Dios, por esta maravillosa palabra. Estos que trastornan el mundo, dijeron ellos, estos que están causando un cambio. Y yo te quiero pedir que Regreso al Hogar sea una iglesia que impacte el mundo, no por la religiosidad y el fanatismo, sino porque realmente vive la palabra de Dios todos los días de la semana, las 24 horas del día. Vive la palabra de Dios, ama a su prójimo, ayuda al que necesita, es compasivo, es misericordioso. Señor, en esta mañana oramos que levantes una iglesia que sea un reflejo tuyo en la tierra, una iglesia, Señor, que donde vaya deje una huella, deje, Señor, una huella de restauración, una huella de transformación. Padre, hoy bendigo a mis hermanos que han venido a la iglesia, a los que están escuchando. Señor, te pido que podamos ser sal y luz en el mundo. Oramos en el nombre de Jesús que nos levantes como una iglesia, que la gente pueda decir de nosotros: he ahí cómo se aman, he ahí cómo se quieren, cómo se cuidan. Señor, que el mundo pueda conocer que hay una iglesia que te adora, y que Ciudad Bolívar pueda conocer una iglesia aquí en Potosí que es luz, que ayuda a la comunidad, que es sal del mundo y luz en el mundo. Señor, que Regreso al Hogar sea conocida como una iglesia que ama a la gente. Y los que estamos hoy aquí, Señor, oro que traigas unidad a sus familias. Y Señor, si hay familias desunidas, si hay familias que se están destruyendo por causa de la división, por causa de las malas decisiones, yo te pido que restaures los hogares, las familias que están aquí presentes, Señor, y aún los que no están. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ese hogar que se está destruyendo, oro por esa familia que se está desangrando por dentro. Trae restauración a esos padres, a esos hijos, a esos hermanos. Llévate la división entre la familia, entre hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta familias fuertes, familias unidas, familias, Señor, que se amen, que se quieran, que salgan adelante. Y como iglesia te pedimos, trae esa unidad como iglesia, trae esa unidad entre nosotros, que podamos ser esa familia de fe, que nos amamos, que nos cuidamos, Señor, que nos animamos unos a otros. Ayúdanos a ser esa familia conforme a tu corazón. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido que cada característica se suceda en nosotros y en esta maravillosa iglesia. Señor, sellamos esta palabra que se vio en dos partes, dándote gracias por lo que nos has hablado y por el reto que nos das de salir de aquí e impactar el mundo. Y mi amado hermano, viene algo a mi corazón, y es: quiero que pienses en este momento, ¿qué puedes hacer esta semana para impactar el mundo, para dejar una huella? Y yo te pido, Señor Jesús, que traigas idea a mis hermanos, para que ellos puedan decir: yo esta semana voy a hacer esto, esta semana voy a ayudar a esa persona que sé que necesita una ayuda, esta semana voy a ir y perdonar y pedir perdón a aquel que necesita ese perdón. Señor, esta semana voy a hacer una llamada que va a impactar la vida de alguien. Esta semana voy a ir a ayudar a alguien, Señor. No sé, Dios, en qué nos va a mover, pero oro en el nombre de Jesús que esta semana que va a empezar sea una semana donde como iglesia podamos impactar el mundo, dejar una huella en una vida, en una familia, en una casa, en un hogar. Señor, gracias por lo que esta semana vas a hacer. Gracias por mis hermanos que serán enviados por el Espíritu de Dios para ir e impactar a alguien con la palabra de Dios y con su testimonio. Señor, yo te doy gracias. Recibe la gloria, recibe la honra, y sellamos este tiempo dándote el honor y la alabanza a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.
Gloria a Dios.